Bueno, regresamos con argumentos, seguimos conversando con el periodista Manuel Felipe Sierra. Hemos estado haciendo pues una revisión del trabajo de José Vicente Rangel dentro del periodismo. Antes de ir a la pausa estábamos hablando un poco pues de esos elementos que lo catapultan su imagen como un defensor de los derechos humanos en los años 1960, 1970, su trabajo en el llamado Expediente Negro, pero también destaca su incursión en la televisión con el programa José Vicente Hoy. Más allá pues de todos los cuestionamientos políticos y que obviamente pues la figura de José Vicente Rangel también crea polarización en nuestro país, dada su simpatía con el gobierno y la revolución bolivariana, seguimos conversando sobre su trabajo como periodista. ¿Qué significó para la televisión venezolana José Vicente Hoy o qué representa, no? Bueno, fue un espacio importante que, por cierto, fue un diseño de su esposa, Ana Ábalos, fue la que diseñó un programa de televisión. Bueno, ya eso creo que es comenzando el año 90, ¿no? Ya José Vicente había tenido una larga trayectoria, seguía colaborando en los periódicos, sus columnas en los principales periódicos, sobre todo en el Universal, tenía un reporte semanal muy completo en el diario Panorama, que siempre estuvo escribiendo en Panorama, y por supuesto había ganado en 2 oportunidades hasta entonces el Premio Nacional de Periodismo, de opinión, y entonces incursiona en el 90 en la radio con este diseño, en la televisión, perdón, con este diseño de José Vicente Y en Hoy. 1992 es cuando él realiza esa entrevista a Chávez Senyare, en aquel momento, pues cuando estaba detenido, tras los hechos del 4 de febrero de 1992. Dicen que también esta entrevista lo catapulta como periodista. Vamos a repasar en nuestros expedientes históricos ese momento. Muy buenos días a todo el noble pueblo venezolano, esos millones de compatriotas que todas las mañanas de los domingos están atentos a este excelente programa. Les mandamos, les transmitimos un mensaje de esperanza, de fe en esos inmanentes valores del venezolano, valores que nunca han sido ni jamás serán doblegados por los dirigentes de turno y por sus campañas de engaño y de alienación. Bueno, él decía que esta entrevista también fue censurada en ese momento, ¿no? Obviamente en esa época, pues tras los hechos del 4 de febrero, pues todo el mundo quería conocer quién era Hugo Chávez después de ese famoso por ahora. Pero también, bueno, el gobierno no le interesaba, era un preso, porque estaba allí como preso, ¿no? Claro. En Yare. Entonces, bueno, el gobierno tampoco le interesaba que apareciera la entrevista en Yare después que estaba sometido a juicio, digamos, ¿no? Pero bueno, son las cosas de la política. Claro, Pero fue una iniciativa de José Vicente importante y bueno, en el periodismo eso es absolutamente válido. Y en aquel momento era necesario por lo que tú señalas, que la gente quería saber más de Hugo Chávez, aquel personaje, tú sabes, curioso, que apareció al mediodía del 4 de febrero, que nadie conocía más allá de sus familiares, y que bueno, logró en aquel momento un intento de golpe de Estado muy fuerte, porque siempre hay que recordar que ese movimiento que fracasó en Miraflores es, en la historia reciente de Venezuela, el pronunciamiento militar que logra reunir mayor capacidad de fuego, teniendo el apoyo, bueno, no solo de la base aérea de la Carlota, sino de Maracaibo, del centro del país, es decir, fue un golpe que fracasó al final. Entonces tenía una importancia, no era, tú sabes, esas famosas intentonas, como se suele decir, o conspiraciones que se agotan en los propios cuarteles, ¿no? Ahora, cuando pues inicia todo este trabajo de José Vicente Hoy e inicia además su cercanía con la revolución bolivariana, no solo, esa es la primera entrevista que le hizo a Chávez, pero después le realizó 17 entrevistas más, crece en ellos la simpatía, incluso muchos catalogan a José Vicente Rangel como uno de los maestros o mentores de Hugo Chávez. Sí, bueno, lo conoció, seguramente establecieron pues, una relación de simpatía, porque José Vicente era un político ya muy conocido, al igual que Miki Lena. Él y Miki Lena habían hecho un largo recorrido en la política, ¿no? Y ambos pasaron a ser para muchos los maestros, o algunos de los maestros de Chávez, ¿no? Sí. Ahora, para conversar sobre ese programa de José Vicente Hoy y las figuras que entrevistaba,
pues eran de la vida política nacional, de diferentes tendencias, de diferentes ideologías, o su trabajo empieza solo a llevarse hacia figuras de la Revolución Bolivariana para seguir evaluando el desempeño periodístico y el trabajo periodístico que vino realizando? Mira, no sabría decirte con exactitud, pero ahí yo vi muchas personas, los políticos, gente que tuviera, incluso periodistas. A mí me tocó ir con unos colegas periodistas también, justamente a propósito de las elecciones del año 98, hicimos ahí un panel, y bueno, supongo que siempre estaba orientado a llevar por las personas, los personajes que tenían mucho que ver con la opinión, ¿no? Claro, ya ahora pues estamos viendo imágenes de la última etapa de José Vicente Rangel en su programa de José Vicente Hoy, los últimos programas que realizó y que se comparten a través de las redes sociales en YouTube, luego pues de haberlos presentado en la planta televisiva Televen. En sus últimas editoriales, él decía que su misión era aportar una visión sobre los hechos que ocurrían en el país, incluso en algunas ocasiones señalando los hechos de violencia, como incluso hay uno de los videos donde rechaza la violencia, en ese caso, a uno de los diputados de la oposición, Julio Borges, para ese momento. También dice que en esta editorial él seguirá con sus puntos de vista y según la Constitución, dice, diciendo lo que tengo que decir y defenderé los derechos humanos. Tenemos por ahí parte de ese material, cuando producción nos los indique, vamos a escucharlo. Lo tenemos. En este editorial continuaré exponiendo mis puntos de vista en la firme defensa de los derechos ciudadanos y de los valores de la auténtica democracia y de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Diré lo que tengo que decir sin bozal. Levantaré mi voz contra la injusticia y defenderé los derechos de la nación venezolana. Enseguida me traslado al Palacio de Miraflores, al Salón Sol del Perú, donde entrevistaré al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Programa histórico, creo que es el programa televisivo con más años en la televisión venezolana y además que ha fijado más pauta en todas las coyunturas que nos ha tocado vivir en Venezuela, en América Latina y en el mundo. Bueno, decía que el programa más largo que ha tenido la televisión venezolana, más de 33 años, José Vicente Hoy. Sí, uno de los más largos, ¿no? Porque tú sabes que antes siempre existieron programas así de entrevistas, sobre todo en horas de la mañana, que se hicieron clásicos, ¿no? Esos programas, ¿no? El de Carlos y Sofía, por ejemplo. Sí. Bueno, el propio René Tolina tenía un programa en la mañana, Lo de Hoy se llamaba, donde hacía también, no entrevistas estrictamente políticas, pero duró un buen tiempo, ¿no? Pero sin duda alguna con este formato. Sería fascinante dedicarnos otro especial para René Tolina. Pero con este formato sí, porque en este formato se combinaba primero el análisis, pues, sí, el comentario inicial, luego una entrevista, y por supuesto una entrevista de nivel, porque el entrevistador en este caso era una persona ya experimentada, un político, pues, con mucha experiencia, y al final tenía lo que se suele hacer en estos casos, que son esos que llaman los runrunes, pues, ¿no? Que se llamaban los confidenciales. Sí, los Entonces el programa era muy completo, el formato, y siempre tuvo, incluso con la dirección y la asistencia de Ana Ábalos, su esposa, que fue, digamos, la que trabajó en el formato y luego estuvo también asistiendo siempre en todos los programas. En uno de sus últimos programas, él decía, la polarización es diabólica y estamos bordeando el abismo siempre que estemos polarizados. Hablaba de la importancia de dejar la violencia atrás, decía que nuestra historia pues era recurrente estos episodios en la política y que siempre íbamos por el buen camino en la medida en que nos alejáramos de la polarización. ¿Podría ser este uno de los ejes de su visión? Bueno, él siempre apostó a eso, ¿no? A los acuerdos, incluso yo recordaba que cuando se declaró la lucha armada, aquí en el año 62, él escribió un artículo, bueno, siempre fue un hombre de izquierda progresista, se decía, de URD, que URD sí, era un partido liberal, como decía Jovito Villalba, su líder. Escribió un artículo que decía, es hora de rectificar, y entonces criticaba algunas declaraciones que había ya con el tema de las guerrillas, y recibió al día siguiente una respuesta muy categórica de Américo Martín que decía, rectificar para qué. Esos fueron artículos aparecidos en La Esfera. Pero después eso no quiso decir de ninguna manera que estuviera alejado de ese proceso y que se convirtiera, digamos, en defensor de los presos, en la persona que denunciaba las torturas,
y todo lo que ocurrió durante ese periodo, que es un periodo que no se ha estudiado muy bien en la historia de Venezuela, pero es un periodo que tuvo consecuencias en su momento muy graves, ¿no? Cuando no existía el Estatuto de Roma, ni se hablaba de los derechos humanos, aquí ocurrió sin duda alguna pues una represión que desbordó todos los límites, ¿no? Y eso no tuvo que ver solamente con los gobiernos nacionales, sino que en ese momento para que enfrentar la guerrilla Sí. se adoptaron las prácticas antisubversivas que se daban en Panamá y que tomaban en cuenta la experiencia de Vietnam. Que ha sido pues catalogado en una época como un importante defensor de los derechos humanos y obviamente pues en medio de la polarización en nuestro país ya con la gestión de la Revolución Bolivariana, muchos se preguntaban qué pasaba con la figura de José Vicente Rangel como ese periodista defensor de los derechos humanos en casos como por ejemplo RCTV, entre otras circunstancias en nuestro país. Vamos a irnos a una pausa, usted nos puede hacer también llegar sus preguntas y sus comentarios y también vamos a estar conversando sobre otro de los periodistas en Venezuela, haciendo una revisión del periodismo en nuestro país, ahora a través de los ojos de Óscar Yanes, otra visión del periodismo, otra forma de hacerlo. Vamos a revisarlo, acompáñennos, síganos en nuestras cuentas en las redes sociales y nos seguirá acompañando nuestro invitado de hoy, Manuel Felipe Sierra.